Oremos juntos. Dios, nuestro Padre, santo y misericordioso que nos ama, nos alejamos de ti y caminábamos en pecado. Nos tuviste misericordia y nos amaste, y cuando no te conocíamos, el Señor tomó sobre sí la maldición y el juicio que debíamos recibir. Y con tu preciosa sangre, que ha sido derramada al morir, lavaste nuestros pecados para siempre. Hiciste que nunca más recibiéramos juicio ni maldición, y nos salvaste sin ningún mérito. Por esta gran gracia te damos muchas gracias. Damos gracias y alabanza al Padre Dios, por toda la gracia de habernos hecho hijos, y habernos dado la esperanza gloriosa de poder entrar en tu reino eterno. En ese tiempo agradecemos porque nosotros, redimidos por la preciosa sangre del Señor, nos reunimos juntos ante ti, para alabar tu gran gracia y amor, aprender la palabra y tener comunión en la santa congregación donde estás. Creemos que este tiempo también estés con nosotros. Mira a cada uno de nosotros, sostén a cada uno de nosotros con tu mano misericordiosa, y con tu gracia, palabra y el poder del Espíritu Santo. Renuévanos y edifícanos completamente para que podamos caminar sin vergüenza como tus hijos, para que podamos vivir toda nuestra vida de manera digna ante tus ojos. Gobiérnanos y guíanos. Te pedimos que estés con las iglesias en todo el mundo y en todo el país, todos los hermanos que guardan la fe y predican el Evangelio en medio de dificultades, para que en los últimos tiempos podamos lograr la mayor obra de la salvación que deseas. Usa a todos nuestros hermanos preciosamente y dignamente conforme a tu voluntad, y llena aún más con la palabra y sabiduría y el poder del Espíritu Santo a todos los pastores que evangelizan, para que testifiquen tu evangelio con mayor valentía y guíen muchas almas ante ti. Permite que logremos tu gran obra. Cuida uno por uno a los hermanos de fe débil, a los enfermos, a los hermanos en diversas dificultades, y permite gracia apropiada para que ni una sola persona tropiece. Enséñanos el camino a seguir según el tiempo, y muéstranos tu buena voluntad. En ese tiempo también enséñanos tu santa palabra que desees revelarnos, y lo que debemos hacer adecuadamente. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Busquemos la Biblia. San Mateo capítulo 19. San Mateo capítulo 19. Desde el versículo 16 hasta el versículo 29. San Mateo capítulo 19, versículo 16, se les leo. Entonces vino uno y le dijo: Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo: ¿Cuáles? Y Jesús dijo: No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo: Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo:
Si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste, porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: De cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron de gran manera, diciendo: ¿Quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: Para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo: He aquí, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo: De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casar, o hermanos o hermanas, o padre o madre, o mujer o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hasta aquí. Ya ha pasado un mes del año nuevo. El tiempo se nos ha dado, está pasando rápidamente. ¿Qué sucede cuando el tiempo pasa rápido? Los días que vivimos en este mundo se acortan y se acerca del día en que iremos ante el Señor. Verdaderamente, el día de la venida del Señor está muy cerca. Ahora debemos examinar cómo debemos vivir el resto de nuestra vida ante Dios. Si nuestra fe es apropiada a los ojos de Dios. Y debemos desear fervientemente poder tener una fe más correcta y una vida de fe ante Dios. Hoy, a través de la palabra que hemos leído, he decidido poner como título La vida eterna y el tesoro. Aquí una persona vino a Jesús e hizo una pregunta muy importante. Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Estas palabras aparecen en varios lugares de la Biblia. Y las personas tienen un gran anhelo por la vida eterna. Por eso preguntó a Jesús: ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Este mismo contenido aparece varias veces en la Biblia. Aquí Jesús le dijo: si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Jesús dijo: no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El Señor respondió detalladamente acerca de la ley. El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Esta persona dijo que había guardado todos los mandamientos como Jesús había dicho. Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres,
y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Aunque el joven preguntó seriamente sobre el problema de la vida eterna, hay algo en lo que está muy equivocado sobre el problema de obtener la vida eterna. Si miramos San Marcos, capítulo 10, versículo 17, vino uno corriendo, e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Se arrodilló ante el Señor y le hizo esta pregunta a Jesús con gran favor. También un principal preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? San Lucas 10. Y un intérprete de la ley también preguntó: ¿qué haré para heredar la vida eterna? Todos tienen el problema de la vida eterna, pero podemos ver en las escrituras que todos están equivocadamente confundidos acerca del camino para obtener esa vida eterna. Todos saben que el problema de la vida eterna es el mayor problema de la vida humana. En Génesis capítulo 1 versículo 27 dice: Dios creó al hombre a su imagen. Y entre todas las criaturas que Dios creó, solo el hombre fue creado a la imagen de Dios. La imagen de Dios no se refiere al cuerpo, sino a nuestro espíritu. Dios creó al hombre a su imagen. Esta palabra fue para que recibiéramos el amor de Dios y su vida, y para que fuéramos al reino de Dios y viviéramos eternamente con Dios, disfrutando de la vida eterna. Para hacer al hombre como Dios, lo creó a imagen de Dios. Y el libro Eclesiastes capítulo 3 versículo 11 dice: Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Dios puso en el hombre un corazón que anhela la eternidad. Pero, ¿qué significa darle al hombre un corazón que anhela la eternidad? Ni siquiera el cuerpo puede vivir 100 años. Por supuesto, el corazón que anhela la eternidad no es un anhelo de nuestro cuerpo, sino de nuestro espíritu. Porque el espíritu fue creado para vivir eternamente con Dios. El propósito de Dios al crear al hombre no fue, por supuesto, para que viniera a este mundo a sufrir y morir, ni tampoco viviera una vez disfrutando de todas las cosas de este mundo, sino que viviera eternamente con Él. Por eso Dios puso en el hombre un corazón que anhela de la eternidad. Por eso Dios puso en el corazón Por eso Dios puso en el hombre un corazón que anhela la eternidad. Ese es el deseo de nuestra vida. Los 10 meses en el vientre de la madre son para nacer a este mundo y vivir unas décadas. Lo importante durante este periodo que vivimos en este mundo es la preparación para recibir la salvación, vivir según la voluntad de Dios, ir al reino de Dios y vivir eternamente con Dios. Esas décadas en este mundo son para
esa preparación. Hay muchas palabras acerca de cómo no solo recibir la salvación, sino también cómo vivir en el reino del cielo con Dios eternamente, disfrutando de la gloria. No se dice la árbol de cigarra se convierte en cigarra después de 7 años. Tarda mucho tiempo en convertirse en cigarra. Está 7 años en el estiércol y luego la larva sube por las raíces de las plantas. El del estanque se convierte en libélula y vuelan. ¿Lo saben? Y también saben que el gusano se convierte en mariposa y vuelan. Cómo vive el cuerpo no es el problema importante, sino a dónde va nuestra alma al otro lado de la muerte. Ese es el problema más fundamental. Es el problema de la vida eterna. Pero muchas personas están muy equivocadas acerca del problema de obtener la vida eterna. Vamos a buscar San Lucas capítulo 18. San Lucas capítulo 18, versículo 18 y 19. Un hombre principal le preguntó, diciendo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. Un principal preguntó a Jesús, Maestro bueno. Pensaba que Jesús era un maestro de moral que enseñaba cosas buenas. Maestro bueno, ¿por qué un maestro bueno enseñaría cosas buenas? Entonces, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo Dios. No es que Jesús mismo dijera que no era bueno, sino que como este principal estaba pensando en Jesús como un ser humano, como un maestro de moral, que enseñaba cosas buenas. Jesús está diciendo que entre los hombres no hay tal persona buena. Jesús no es un hombre, sino Dios, que vino en cuerpo humano. Jesús es verdaderamente bueno. Por eso, cuando dice que ninguno hay bueno sino solo Dios, significa que Jesús también es igual que a Dios. Nacimos en medio de pecado y tenemos un corazón más engañoso que todas las cosas y perverso. Dijo que no hay justo ni aun uno. Tenemos un corazón más engañoso que todas las cosas y extremadamente corrupto. Pero Jesús no es así. Jesús no es descendiente de Adán. Para nacer sin pecado, tomó prestado el cuerpo de una virgen. Si vemos Isaías capítulo 7, versículo 14, dice, la virgen concebirá y dará a luz un hijo. Ese es Jesús. Para nacer en cuerpo humano, tomó prestado el vientre de una virgen durante 10 meses. Pero no es descendiente de Adán. Jesús es justo desde su nacimiento. Jesús nunca pecó ni una sola vez. Jesús es quien guardó perfectamente la ley de Dios,
Por eso está diciendo que solo Jesús es bueno y justo. Pero como no saben quién es Jesús, la gente simplemente dice, Maestro bueno. Por eso Jesús dice, ¿por qué me llamas bueno? No soy ese tipo de maestro de moral bueno que ustedes piensan. Eso es lo que está diciendo. Si vemos Romanos capítulo 3 versículo 4, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dijo que todo hombre es mentiroso. Y en Romanos capítulo 3 versículo 10 dice, no hay justo ni aun uno. Cuando Dios mira, entre la gente del mundo no hay ni un solo justo. Un justo debe ser una persona que ni siquiera tiene el corazón para pecar. Y si miramos Romanos capítulo 3 versículo 12, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. También en Romanos capítulo 3 versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los hombres son pecadores, pecaron y no pueden entrar en la gloria de Dios. El resultado de que el hombre peque es que no puede participar de la gloria de Dios en su reino. Más que decir que el hombre va al infierno por pecar. La causa es que si no entra en la gloria de Dios, no hay otro lugar a donde ir. Al ver Isaías capítulo 64, versículo 6 dice, todas nuestras justicia como trapo de inmundicia. Los seres humanos también pueden hacer cosas buenas y justas, pero ante Dios la justicia que el hombre hace es como ropa, como vestir ropa sucia. Es como decir que un hombre sucio está vestido con ropa sucia. Tal como están, no hay ni una sola persona que pueda estar ante Dios. Por eso toda la justicia que el hombre hace, cuando Dios la ve, es ropa sucia. Y el bien es bien, pero se llama hipocresía. Usando la falsedad es fingir ser bueno. Eso es no poder hacer verdadero bien. Es como cuando el regalo está bien envuelto, pero durante los días festivales se envía a la gente regalos. Pero si miras, algunos regalos están muy envueltos, pero cuando los abres, realmente están mal. Hay manzanas podridas también. Están bien envueltos por fuera, pero por dentro son falsos. De la misma manera, por fuera hay una apariencia muy piadosa y religiosa. Hacen penitencia, dan limosnas, acumulan muchos méritos, hacen muchas cosas buenas a su manera. Piensan que si hacen eso, obtendrán la vida eterna. Pero por supuesto que no. El bien que el hombre hace no es verdadero bien cuando Dios lo ve. Por eso, en la palabra de Dios, la Biblia dice que no hay ni una sola persona que pueda obtener la vida eterna haciendo el bien. Haciendo el bien, es decir, no hay ni una sola persona que pueda obtener la vida eterna. Obtener la vida eterna es solo por el amor de Dios y por la gracia de Dios a través de Jesucristo, solo por la fe. En la gracia se puede obtener la vida eterna.
No hay otra manera. Pero como las personas no lo saben, piensan que el hombre puede obtener la vida eterna si hace algo. Al ver San Juan capítulo 3 versículo 16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque a todas las personas del mundo, porque las creó, a imagen de Dios, tiene compasión de ellas, las ama, que ha dado su Hijo unigénito, dio a su Hijo unigénito como sacrificio expiatorio para salvar a las almas de los hombres, hasta entregarlo para morir en la cruz. Por eso ahora todo aquel en el que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio el camino para que el pecador que debe perecer no perezca y pueda obtener la vida eterna. Y miramos San Juan capítulo 5 versículo 24 dice que el que cree en él obtiene la vida eterna, ha pasado de muerte a vida ahora por medio de la fe. Y San Juan 5:39, escudriñáis las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Estas escrituras enseñaron en camino para que el hombre obtenga la vida eterna. Jesús vino a este mundo para hacernos obtener esa vida eterna. Y en San Juan capítulo 6, versículo 40, y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna. Es la voluntad de Dios obtener la vida eterna a través de Jesucristo. Y como acabamos de memorizar los versículos, en San Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozca a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Conocer al único Dios verdadero, al Dios creador, y conocer a Jesucristo, a quien Dios envió. Las palabras conocer y creer son lo mismo. Conocer con certeza es creer con certeza. Por eso cuando conocemos a Dios y a Jesús a través de la palabra, a través de la enseñanza del Espíritu Santo, creemos con certeza. Y eso es el camino para obtener la vida eterna. Por eso San Juan capítulo 10 versículo 28 dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El Señor da vida eterna a las personas. Así nos damos cuenta de la gracia de Dios y recibimos la salvación. Recibimos la salvación, nacimos de nuevo, obtuvimos la vida eterna. Todos significan lo mismo. Nosotros con certeza nos hemos dado cuenta de la gracia de Dios y hemos recibido la salvación. Ya hemos obtenido la vida eterna. Ha obtenido la vida eterna y no viene a condenación. Ha pasado de muerte a vida. Qué palabras tan asombrosas. Al ver San Lucas 10, un intérprete de la ley hace una pregunta. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? ¿Has guardado la ley? ¿Qué ley? La ley. Amarás al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con todo el alma, y con todas las fuerzas, y con todo el mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Como era intérprete de la ley, dividió los 10 mandamientos en dos, y respondió Jesús. Le dijo, haz esto y vivirás. No es que obtengas la vida eterna por saber mucho de la ley, o por recitarla bien, sino haz esto y vivirás. Entonces el intérprete de la ley preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Respondió para verse a sí mismo como bueno. ¿Puedo amar a mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Entonces Jesús dio una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, le hirieron y se fueron, dejándole medio muerto. ¿Quién es mi prójimo?
Entonces, para esta persona que fue golpeada por los ladrones y está muriendo, ¿quién es prójimo? ¿Debe buscar un prójimo al que pueda ayudar? ¿O debe buscar un prójimo que lo ayude? ¿Quién es mi prójimo? La razón por la que Jesús habló de la persona que fue asaltada por ladrones y quedó medio muerta es porque, según la ley, tú ya has violado toda la ley. Y cuando Dios te mira, tu alma ahora es como la de una persona que está medio muerta. No debes buscar un prójimo al que ayudar, sino que debes buscar un prójimo que te salve. Y luego habló de la parábola del buen samaritano. El buen samaritano iba de camino, vio a la persona que fue asaltada, tuvo compasión de ella, vendó sus heridas echando aceite y vino, lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Ese buen samaritano es Jesús, y la persona que fue asaltada y quedó para morir eres tú, el intérprete de la ley. No solo el intérprete de la ley, sino todas las personas son así. No hay ni una sola persona que pueda obtener la vida eterna amando al prójimo por sí misma, porque son miserables pecadores. Pero como muchas personas no se conocen a sí mismas respecto a este problema, las personas que intentan cumplir la ley deben saber que no solo son personas que ya no pueden cumplir la ley, sino que ya son personas que han violado toda la ley. ¿Qué cosa buena debo hacer? ¿Qué ley debo guardar para obtener la vida eterna? Los pecadores no pueden cumplir la ley y ya la han violado todo. No se dan cuenta de esto. En Gálatas capítulo 5 versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. Las personas que intentan ser justificadas por las obras de la ley están separadas de Cristo y han caído de la gracia de Dios, y eso es perdición. ¿Qué habrá en el infierno? Habrá asesinos, ladrones, todo tipo de estafadores, pecadores malvados, pero también habrá personas que durante toda su vida fueron a la iglesia, tuvieron vida religiosa y consideraban piadosas que se encontrarán en el infierno. ¿Qué piensan? En el infierno, algún diácono dirá: tú también viniste, ¿no es ese el anciano? También vino un pastor famoso. Parece una broma, pero habrá tales cosas. Pueden tener una vida religiosa buena sin salvarse a sí mismos. Por supuesto, no es verdadero bien. Por eso aquí dice: ¿qué cosa buena haré para tener la vida eterna? Jesús dijo: ¿guardas la ley? ¿Qué ley? No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Todo esto lo he guardado. ¿Qué más me falta? Esta persona parece que pensaba que si no hacía daño al prójimo, eso era amar. Está fundamentalmente equivocada. También matar. El que aborrece es un asesino. El que mira con lujuria en su corazón ya adulteró. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
pero si es amar como a tu propio cuerpo, como lo haces, si hay una persona hambrienta, debes alimentarla, como si tuviera hambre. Si ves a alguien desnudo, debes amarlo como tu propio cuerpo, como si estuvieras desnudo. Pero puedes hacerlo con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu vida. Amas a Dios y lo haces con ese corazón. Entonces, una persona que ama a Dios con todo su corazón, con toda tu alma, con todas sus fuerzas, es una persona que puede amar al prójimo como a su propio cuerpo. Pero puedes amar a Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas y con toda tu vida. Intentan usar a Dios para su propio beneficio. No aman a Dios de esa manera. Por eso no pueden amar al prójimo como a su propio cuerpo. Una persona que puede amar a Dios con toda su vida y con todo su corazón podrá amar al prójimo como a su propio cuerpo. Como no tiene el corazón para amar a Dios, no pueden amar al prójimo como a su propio cuerpo. Esa persona dijo, sí, todo esto lo he guardado. Como decía con confianza que lo había guardado, entonces, ¿qué más me falta? Si quieres ser perfecto, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Entonces tendrás tesoro en el cielo. No es que se salve haciendo eso, sino que hay una promesa de Dios al respecto. Es una recompensa. Y luego sígueme. Sígueme significa creen en mí y obedéceme. Pero este joven se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se entristeció porque tenía muchas posesiones. Le daba muchas pena venderlas y dárselas a los pobres. Por eso no puede hacerlo. Quiere obtener la vida eterna, pero también le importan sus posesiones. Le dijeron que amará al prójimo como a su propio cuerpo, pero ama más las posesiones que eso. Esta persona tiene algo fundamentalmente mal. Se fue triste. Una persona vino ante Dios, ante Jesús, se arrodilló y dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Es la misma pregunta. Jesús le dijo, vende lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Entonces esta persona, como tenía muchas posesiones, se fue triste, como semblante afligido. No había ni una sola persona que pudiera hacer lo que Jesús dijo. Todos se fueron tristes y con semblante afligido. Aunque quieren obtener la vida eterna, eso es para después, y ahora mismo las posesiones son más importantes. Esta es verdaderamente la contradicción del ser humano. Es algo asombroso que Dios que puede dar la vida eterna y la persona que desean recibir la salvación, la vida eterna, se encontrarán uno por uno. Cuán maravilloso es eso. Es la tragedia de perder toda esta oportunidad. Por las vanas posesiones de este mundo, mientras sopensan entre las posesiones y la vida eterna es para después, y como las posesiones tienen agarrado firmemente en su corazón, no pueden obedecer las palabras del Señor. Decir que han guardado toda la ley sin siquiera amar al prójimo como a su propio cuerpo es mentira. Dijeron que amarán a Dios con todo su corazón, con toda su vida, con toda su alma y con todas sus fuerzas, y que amarán al prójimo como a su propio cuerpo, pero si violaron esas dos cosas, violaron toda la ley.
¿No es así? Cuando el Señor mira, lo han guardado bien, ni un solo mandamiento, pero dicen, todo esto lo he guardado. Parece que piensan que si no hicieron mal al prójimo, entonces amaron al prójimo. Si quieres ser perfecto, vende tus posesiones y dáselas a los pobres. Si pueden amar al prójimo como a su propio cuerpo, ¿por qué no pueden dárselas? Las personas deben confesar que no pueden guardar la ley. Deben confesar y buscar la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Al ver San Lucas capítulo 18 como el publicano, soy pecador, ten misericordia de mí. No cumplo la ley, no tengo fuerza para cumplirla, soy pecador, así que ten misericordia de este pecador. Dios no nos salva mirando lo que hemos hecho. En el libro de Efesios capítulo 2, versículo 4 dice, pero Dios que es rico en misericordia. La misericordia es el amor que tiene compasión. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Lo que nos salva es puramente ese amor que tiene compasión de nosotros. Nos salvó por gracia. Entonces, ¿qué debemos hacer? Dios, no puedo guardar la ley, ni tengo fuerzas para guardarla. Soy pecador. Debe confesarlo honestamente y decir, ten misericordia de mí. Debe ser así. Así recibimos la salvación. ¿No es cierto? ¿Hay alguien que se haya salvado haciendo buenas cosas o guardando la ley? No hay nadie, ¿eh? Sin embargo, ahora bien que Jesús le diera que vendiera todo lo que tenía y lo diera a los pobres y lo siguiera, fue una palabra señalada para hacerles entender que esas personas no guardaron la ley y también que por las obras humanas no se puede ser justificado. El ser humano fundamentalmente no puede guardar la ley de Dios. Solamente si recibimos la salvación y según la palabra del Señor, amamos a Dios con toda nuestra vida y amamos al prójimo como a nuestro propio cuerpo. Y podemos dar y usar lo que tenemos para los pobres. Entonces hay recompensa de Dios. Sin duda hay gloria en eso. Pero las personas que vinieron ante el Señor y quisieron obtener la vida eterna, había jóvenes ricos, había personas que suplicaron de rodillas, había principales, pero todos no pudieron hacer según la palabra del Señor, y todos se fueron tristes, lo que significa que no hay nadie que pueda obedecer gozosamente la palabra del Señor. Si reciben la salvación, entonces podrán hacerlo. Escoger las posesiones o escoger la vida eterna. Entre estos dos problemas quieren obtener la vida eterna, pero también les importan las posesiones y están en conflicto. Como piensan que las posesiones son más importantes que la vida eterna que obtendrán en el futuro, renuncian y se van. Esto es difícil de entender. La vida eterna es inferior a sus propias posesiones, a esas insignificantes. Valoran más las posesiones que la vida eterna. Por eso Colosenses capítulo 3 versículo 5, el apóstol Pablo dijo, ¿la avaricia qué es? ¿Qué es? La avaricia es idolatría. El apóstol Pablo dijo, la avaricia es idolatría.
San Lucas capítulo 12, versículo 15 dijo, guardaos de toda avaricia. Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El propósito de que el hombre viva en el mundo no está en tener posesiones abundantes. Dijo que guardaos de toda avaricia. Por eso las personas perecen eternamente por las posesiones. Hasta que se den cuenta completamente de que las posesiones no les dan verdadera felicidad y paz, es difícil para estas personas obtener la vida eterna. Jesús simplemente las dejó ir. No necesitaba explicar en detalle. Deben darse cuenta por sí mismas. Al ver San Lucas capítulo 12, versículo 20, ¿no está este rico? Muchos bienes tienen guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíate. En ese momento Jesús dijo, necio, esta noche viene a pedirte tu alma. Incluso en la noche de hoy puede llamar tu alma. Si miramos Eclesiastes capítulo 12, versículo 7, el polvo volverá a la tierra como era. Como el cuerpo fue hecho de polvo, como lo que salió del polvo vive y cuando muere vuelve al polvo. Cuando una persona muere, nos decimos que regresó a su origen. Y antes de que ese espíritu regrese a Dios que lo dio. Acuérdate, esta noche viene a pedirte tu alma. Como ese espíritu fue hecho por Dios, lo llama de vuelta, pero ¿irá ese espíritu al reino de Dios? ¿O entrará el fuego eterno? Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Es el problema. Esta noche viene a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Por más posesiones que hayas acumuladas, ¿es tuyo? Hay ricos que tienen tremendas cantidades de riqueza. No son ricos que pensamos, sino ricos tremendos. Hay ricos que no saben dónde gastar el dinero. ¿De quién es eso? Cuando Dios llame al Espíritu, ¿de quién será? Eso no sirve para nada. Pero piensan que esas posesiones les darán felicidades. Piensan que les darán satisfacciones. Saben que resolverán todos sus problemas. Pero qué tontería es. Al ver San Lucas capítulo 6, versículo 24, dice, mas hay de vosotros ricos. Busquemos San Lucas 6. San Lucas capítulo 6, versículo 24 y 25. Leamos juntos los versículos 24 y 25. Mas hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestros consuelo. Hay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Hay de vosotros los que ahorraréis, porque lamentaréis y lloraréis. Aquí dice, hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Si miramos San Lucas capítulo 16, el rico fue al infierno. Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Entonces, ¿qué dijo Abraham? Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Así que ahora aquí sufres. Ricos, ya habéis recibido vuestro consuelo.
mientras eran ricos en el mundo, recibieron todo lo que debían recibir. También en el Salmo 17, las personas que recibieron todo lo que debían recibir en este mundo, llenan su vientre con los tesoros del Señor y satisfacen con sus hijos. Todas las posesiones del mundo también son de Dios, pero se satisfacen con eso y no piensan en la gracia que Dios da, ni en la salvación, ni en la vida eterna. Ya habéis recibido vuestro consuelo. La gente del mundo tiene dinero, tiene riqueza, tiene gloria, tiene placer. Eso es recibir todo lo que debían recibir en el mundo. Por tanto, ahora que has venido aquí, sufres. Debemos pensar que las personas que se satisfacen en este mundo, se deleitan, en poco tiempo caerán al infierno y sufrirán eternamente. Por eso dice, ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Son personas que no piensan en Dios. No piensan en el alma, solo piensan en su vientre. Romanos capítulo 16. Hay personas que no sirven a Dios, sino que solo sirven a su vientre. Personas que solo piensan en cómo comer bien y vivir bien. Los que ahora estáis saciados tendréis hambres. Ay de vosotros los que ahora leéis, porque lamentaréis y lloraréis. Realmente la risa debe salir del gozo del alma, pero la risa del necio es como el sonido de la leña quemándose bajo la olla, crepitando, un sonido desagradable. Aún en la risa tiene dolor el corazón y el término de la alegría es congoja. Intentan engañar forzadamente con risa y preocupaciones. El sufrimiento y la angustia que hay en su corazón es engaño. La gente de este mundo sigue desarrollando cosas divertidas y risas para tratar de escapar del sufrimiento de su alma, para olvidarlo. ¡Qué tontería! Vamos a buscar San Lucas capítulo 16. San Lucas capítulo 16, versículo 25. Es la palabra que mencione, versículo 25. Pero Abraham le dijo, Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Lázaro recibió sufrimiento. Recuerda esto. Ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Aquí el mendigo tiene nombre, Nazaro. Significa Dios es mi consolador. Tiene ese significado. No significa que todos los mendigos van al cielo y todos los ricos van al infierno. Este mendigo, Lázaro, es una persona que vivió teniendo a Dios como su consolador. Salmo 39, David dijo, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Ese gran rey de Israel, David dijo, mi esperanza está solo en el Señor, ¿qué esperaré? Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recoge. Ese David era una persona que no tenía interés en las posesiones de este mundo. Dio todo lo que tenía para construir el templo junto con el pueblo. Y como dijo, todo esto es solo lo que Dios dio.
lo que vino de Dios. Se lo di a Dios. Di a Dios lo que es de Dios. Verdaderamente, David es una persona de gran fe y no tenía ninguna codicia ni deseo por este mundo. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recuerda. Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Un gran rey David, cuando Dios lo miró, cuán hermoso debe ser. Nazareno, Dios es mi consolador, es mi consolador. Tiene ese significado, no significa que los mendigos van al cielo, sino que su corazón es de mendigo. Vino con las manos vacías, se van con las manos vacías. Es el corazón de mendigo. Así que teniendo que comer, con qué vestirse, están contentos con esto, se alegran con el Señor, están satisfechos y el Señor les ayuda. Si una persona pobre, un cristiano salvo, vive en pobreza y confían en Dios, Dios sin duda le ayudará en medio de esta pobreza. Vamos a buscar Santiago capítulo 5. Santiago capítulo 5. Veamos desde versículo 1. Santiago capítulo 5 versículo 1. Vamos ahora, ricos, llorad y ayuda por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas, y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho despicará contra vosotros, y devorará de todas vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Ahora, si miramos esta palabra, vamos ahora ricos, llorad y ayudad por las miserias que os vendrán. Verdaderamente, ¿el rico es pecado? Ser rico en sí mismo no es pecado. Pero las personas ricas que se satisfacen con eso por sí mismas no sienten la necesidad de Dios. Hay ricos que creen bien en Dios, no tienen ninguna angustia sobre su espíritu. Piensan que con dinero pueden hacer cualquier cosa. Piensan que pueden mandar a la gente y hacer cualquier cosa. Por eso, los ricos tienen arrogancia por sí mismos. Entonces es difícil que vuelvan a Dios. Ser rico en sí mismo no es algo bueno. Llorad y ayudad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas. Vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos. Algunas personas dicen que hoy en día si pones químicos están bien. Si el oro y la plata están enmohecidos, solo tienes que limpiarlos constantemente, pintarlos. Y su moho despicará contra vosotros, y devorará del todos vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Esta palabra es que cuanto más nos acerquemos a los últimos tiempos, cuanto más se acerque el día de la venida del Señor, el valor de las posesiones que tenemos los cristianos ya disminuyendo gradualmente. Cuando venga el Señor, todo lo que tenemos vuelve a cero, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer? Antes de que vuelva a cero, debemos usarlo todo de manera valiosa. ¿Qué piensan? Por eso los ricos deben darse cuenta completamente de que la riqueza no les da felicidad y paz.
Por eso dijeron que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. Pero eso no significa que todos los ricos vayan al infierno. Hay ricos fueron al cielo. Jesús dijo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. En ese tiempo, el animal más grande de Israel era el camello. ¿Es el camello un animal más grande? ¿Cuál es el agujero más pequeño? Es el ojo de una aguja. El animal más grande y el agujero más pequeño, ¿cómo entraría un camello por el ojo de una aguja? No puede imaginarlo. Dijeron que es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre al cielo. Significa que no puede ir. ¿Hay algún rico aquí? ¿Un billonario? Nuestra iglesia no tiene grandes ricos. Mundialmente no somos grandes ricos. Yo viví en pobreza desde que era niño. Cuán pobre viví. No habrá muchas personas tan pobres como yo. Pero cuando lo pienso, fue una gran bendición. Antes pensaba así, hubiera sido bueno si hubiera nacido en una familia rica, si hubiera nacido como hijo del presidente de una gran empresa, sería aún mejor nacer como hijo del presidente. Pero si naces como hijo del presidente, ¿qué sucede? Es casi imposible recibir la salvación. No pueden recibir salvación los hijos del presidente de grandes empresas. Siempre actúan con arrogancia, solo jugando, atrapándonos en la vanidad, con amigos inútiles. ¿Cómo recibirán la salvación? Nacer en una familia pobre y vivir en pobreza es una gran bendición. San Mateo 5, versículo 6, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque se predica el evangelio a los pobres. Dios llama a los pobres para hacerlos ricos en fe, y les da como herencia el reino prometido. También en Santiago capítulo 2 se predica el evangelio a los pobres, llama a los pobres para hacerlos ricos en fe, y les da el reino de Dios como herencia. Eso es lo bueno de la pobreza, el servir a Dios en medio de la pobreza y vivir confiando en Dios. El Señor está con ellos. No sé si Dios tuvo algún plan con mi pobreza desde que era niño. Fue una gran bendición, verdaderamente, haber sido pobre. Incluso después de recibir la salvación, realmente viví con dificultades. Cuando estudiaba teología en Daegu, cada mes si no llevabas ciertas cantidades de arroz al dormitorio, no me daban comida. Pero varias veces casi no pude llevar ese arroz al dormitorio. Mi cuñado era soldado, me daba arroz en Daegu, lo cargaba en un carrito y lo llevaban varias veces. Pero después de un mes, la situación para vivir era desesperante. Así que, apretando los dientes, pensaba, debo vivir, pero a veces, momentáneamente, pensaba, mejor me muero. Así parece que la gente puede morir. Si caí en demasiada frustración, no tuve ánimo, así que quería simplemente echarme bajo un tren que pasaba.
Sentí eso también. Y luego en el dormitorio, tarde en la noche, como a las 10:30, apagaban la electricidad. Como había que orar en la madrugada del día siguiente, entonces estudiaban con una lámpara de aceite encendida. En la noche después de las 10 tenía hambre. Los que tenían dinero salían a escondidas a comprar pancito al vapor y vuelven. Pero yo no tuve ni un centavo. Verdaderamente viví en esas circunstancias. A veces lo cuento, pero vendí paletas de helado, vendí periódicos, lustres, zapatos. Hice de todo. Estoy muy acostumbrado a vivir en pobreza. No me da nada de miedo. Pero ahora vivo bastante bien, de manera bastante próspera. Realmente siento que Dios me ayuda. Esa prosperidad no es mía, es de Dios. Si vivo según la voluntad del Señor, me da lo suficiente para vivir. Saben que entre los ricos hubo personas que recibieron la salvación según la Biblia. Saqueo, el jefe de los publicanos de Jericó. Esa persona recibió la salvación, recibió a Jesús. José de Arimatea era rico, sepultó el cuerpo de Jesús. Luego Nicodemo era un principal. Esa persona era toda rica. Pero ellos sintieron toda angustia espiritual y buscaron fervientemente la gracia de Dios. Eran personas que buscaban. Todos ellos recibieron la salvación. Por eso no todos los ricos van al infierno, sino que incluso en medio de la riqueza, las personas que piensan en su problema espiritual pueden recibir la salvación. Hay personas que incluso teniendo posesiones no sienten la necesidad de Dios. Hay personas que casi no tienen posesiones mundanas, son pobres, pero se acercan a Dios con un corazón sincero, confiando en Dios. Si son pobres físicamente, sienten mucha angustia espiritual, pero también personas pobres que tienen corazón de rico. Son ricos por adelantado. Ahora son pobres, pero intentan ganar dinero ardientemente. Me he encontrado con personas así. A una señora que tenía una pequeña tienda, le evangelicé. Ella dijo, ir a la iglesia es para los ricos. En mi casa estamos ocupados ganándolos la vida. ¿Cuándo vamos a ir a la iglesia? No tenemos tiempo. Dijo, vamos a ganar dinero fervientemente. Ahora vivimos de alquiler, pero vamos a tener nuestra propia casa. Y vamos a comprar un edificio. 2. Es rica por adelantado. Por eso esas personas están tan ocupadas que no tienen tiempo para pensar en el problema de Dios, en el problema del espíritu. Es tan difícil para esas personas recibir la salvación como para los ricos. Hay personas que son ricas físicamente y ricas en corazón. Hay personas que son pobres físicamente y pobres en corazón. Hay personas que son ricas físicamente pero pobres en corazón. Y hay personas que son pobres físicamente pero ricas en corazón. Cada persona es diferente. Pero el ser humano recibe la salvación solo por la gracia y el poder del Dios.
Por eso, cuando dijeron que es difícil para un rico ir al reino de Dios, los discípulos se asombraron y preguntaron, entonces, ¿quién puede ser salvo? Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Dios lo sabe. Las personas pobres también deben recibir la salvación por la gracia de Dios. Y los ricos también deben saber que no hay verdadera paz y esperanza en su riqueza y deben buscar la gracia de Dios. De lo contrario, no pueden recibir la salvación. Si buscan la gracia de Dios, pueden recibir la misericordia y la ayuda de Dios y recibir la salvación. Hay peligros en los que pueden caer los ricos. Ellos tienen un orgullo equivocado, son arrogantes. Los ricos por sí mismos son extremadamente orgullosos. Piensan que si tienen un poco de dinero pueden hacer cualquier cosa. Piensan que pueden vivir bien sin Dios. No necesitan a Dios. Están atrapados en una ilusión. Al ver Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, a la iglesia de la Odisea dijo, eres rico y te has enriquecido y no tienes necesidad de ninguna cosa. Es la imagen de las personas de la iglesia de la Odisea atrapadas en la arrogancia por sí mismas. En la antigüedad, la Odisea quedó en ruinas por un gran terremoto en el año 60 después de Cristo. Y cuando Roma intentó ayudar, dijeron que no era necesario porque tenía orgullo. Parece que eran tan ricos. Y las personas ricas se aferran mucho a las cosas del mundo. Las personas ricas están ocupados con los asuntos del mundo. Entre las personas a las que evangelice hay varios presidentes. Presidente de grandes empresas. Es difícil tener una vida de fe, vida cristiana. Es cuestionable si esas personas realmente recibieron la salvación, pero en iglesia donde hay muchos ricos se juntan ellos. Entre ellos siempre van a jugar golf, van de paseo, no tienen tiempo, pero se dejan arrastrar incluso sabiendo que están siendo arrastrados. Saben que es contradictorio, pero no pueden escapar de ahí. Pero se aferran a las cosas vanas de este mundo, a las cosas visibles, no tienen interés en las promesas espirituales invisibles de Dios. Son personas que viven atrapadas en su propia ilusión. Es una tragedia. En 2 de Corintios capítulo 4 versículo 18, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Ahora todo es visible a los ojos, lo visible desaparecerá en poco tiempo. Las promesas espirituales de Dios no se ven, lo que no se ve es eterno. Santiago capítulo 4 versículo 14. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La vida física de este mundo es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aunque puedas pensar voy a vivir algunas décadas más, esta noche puede venir a pedir tu alma. En Proverbios 17:1 dice, no te jactes del día de mañana, no sabemos qué sucederá en un día. Los jóvenes, los niños deben morir, incluso las personas vigorosas pueden morir repentinamente. A lo mucho son algunas décadas, termina rápido. No debemos poner nuestra esperanza en este mundo, debemos vivir creyendo en las promesas eternas e invisibles de Dios.
Pero las personas que tienen posesiones mundanas parecen que este mundo es muy divertido y no tienen mucho interés en las promesas invisibles de Dios. Por eso ahora las personas ricas son muy egoístas. Las personas que tienen posesiones quieren tener más y más sin fin. Las personas que tienen mucho temen perder la comodidad y la paz que tienen y se preocupan mucho por protegerlas, más que pensar en compartir las posesiones que tienen con las personas que las necesitan. Se aferran a ellas y viven apegadas a ellas. Piensa que las posesiones pueden darles paz y seguridad, así que solo piensan en acumularlas. Hasta que mueren, los ricos no tienen fin en sus deseos, no tienen satisfacción. Nunca dice hasta aquí está bien, no tiene fin. Proverbios capítulo 11, versículos 24 y 25. Hay palabras realmente asombrosas. ¿Las miramos? Proverbios capítulo 11, versículo 24. Proverbios capítulo 11, versículo 24 y 25. Leamos juntos. Hay quienes le parten y les es añadido más, y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a la pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Este proverbio es la sabiduría que Dios dio a Salomón. Hay quienes le parten y les es añadido más. Le parten y comparten, pero Dios les da. San Lucas capítulo 6, versículo 38. ¿Alguien quiere recitarlo? Dad, dad y se os dará. Y luego, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Son las palabras que Jesús dijo. Dad, entonces Dios da. Cuanto da, apretada, remecida, rebosando darán en vuestro regazo. Si pueden creer esa promesa, será provechoso. Hay quienes le parten y les es añadido más. Dios hace que sean ricos. Hay quienes retienen más de lo que es justo, pero viene a pobreza. El alma generosa será prosperada. El que saciera, él también será saciado. Hay promesa de Dios. Por eso, 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17, el apóstol Pablo mandó a los ricos en las iglesias. A los ricos de este siglo mandan que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia, para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Dijo que los ricos no sean altivos, no pongan la esperanza en las riquezas inciertas. Estas posesiones tienen alas y pueden volar en cualquier momento. No pongan la esperanza en ellas, sino que sean ricos en buenas cosas. No hacemos buenas obras, misión mundial, obra de predicar evangelio, servir a la iglesia, ser rico en buenas obras, ser dadivosos, generosos. Cuando ven a personas en dificultades, ayúdalas. Esto es atesorar para sí buen fundamento y echar mano de la vida eterna. Las personas que usan bien estas posesiones
son personas sabias. Dios bendice a las personas que realmente usan bien las posesiones. ¿Saben que las posesiones son una prueba del carácter de una persona? Cuando tienes cierta cantidad de posesiones, cómo las usas es realmente lo más importante. ¿De qué sirve tenerlas? Debes usar las posesiones de manera valiosa. Si miras cómo usar las posesiones, pueden saber al 100% el propósito de vida de esa persona, su concesión de valores. Las personas que saben usar bien las posesiones son personas con una concesión de valores y un propósito de vida claros. ¿No es así? Es 100% correcto. Si quieres saber qué tipo de persona es alguien, dale un botón de dinero y lo sabrás. Dile úsalo como quieras y mira cómo lo usa. Entonces podrás conocer completamente la concesión de valores de esta persona. Si lo gasta en esto y aquellos según sus propias necesidades, eso es todo lo que es su vida. Las personas que saben usarlo de manera más valiosa, Dios les confiará dinero. Sabe usar el dinero, Dios se lo confiará. Hay quienes le parten y les es añadido más. Dios hace que sean ricos. Por eso los discípulos dijeron, Pedro dijo, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido al Señor. Hemos seguido al Señor. Entonces, ¿qué obtendremos? Al ver San Mateo capítulo 4, cuando Jesús llamó a sus discípulos, dejaron la barca, dejaron al Padre con quien trabajaban, dejaron la casa y siguieron a Jesús. Pedro, Jacobo, Juan, los discípulos, el Señor dijo, sígueme, entonces os haré pescadores de hombre. Entonces lo dejaron todo y simplemente lo siguieron. ¡Cuán valientes! Hemos seguido hacia el Señor, ¿qué obtendremos? Sí, correcto. Vosotros que habéis seguido y habéis participado en mi sufrimiento conmigo, os sentaréis en tronos conmigo para juzgar a las 12 tribus de Israel. Los que sufren conmigo recibirán gloria conmigo. No hay nadie que haya dejado casa, o tierras, o padre, o madre, o familia por causa de mí, que reciba 100 veces más y reciban la vida eterna. ¿Cómo reciben 100 veces más? Porque lo tienen donde quiera que van. Hermanos y hermanas, donde quiera que van. El que hace la voluntad de mi Padre, ese es mi hermano y hermana y madre. Si llevamos la vida cristiana, es realmente divertido. No estamos solos. Donde quiera que vamos hay hermanos y hermanas. Cuánto amor desborda. Dijeron que reciben 100 veces más, 1000 veces o más. El que hace la voluntad del Padre, ese es mi hermano, hermana y madre. Eso no es estar solo, incluso si físicamente no tiene familia después de recibir la salvación y tener vida de fe, no están solos. Los hermanos espirituales son más amados y preciosos que los hermanos físicos. La sangre es más espesa que el agua, es cierto. El Espíritu Santo es más precioso que la sangre. ¿Por qué? Por más preciosa que sea la sangre, en alguna década se termina. Pero las personas que son hermanos espiritualmente viven eternamente con Dios. ¿No es así? Entonces, ¿no es mucho más precioso que estar unidos por sangre física? Por eso el Señor dijo eso. Las personas que sufren conmigo recibirán gloria conmigo. Los que mueren en el Señor vivirán con el Señor. Los que sufren con el Señor reinarán con el Señor. No debemos dejar que nuestros corazones sean capturados por las posesiones de este mundo. No hay nada que envidiar de los ricos. En este mundo, incluso si eres leal al país, si mueres por él,
A menudo el país no da suficiente compensación. En poco tiempo puede olvidarse, pero lo que vivimos según la voluntad del Señor, para la gloria del Señor, para el Evangelio, Dios absolutamente nunca lo olvida. Nos recompensa con cosas eternas y gloriosas en este mundo y en venidero. Por eso debemos decidir vivir según la voluntad del Señor. Debemos saber cuán grande y glorioso es lo que recibiremos el Señor, comprados con lo que renunciamos en el mundo por el Señor. Si hay algo que renunciamos en el mundo por el Señor, lo que recibiremos del Señor es tremendamente grande y precioso. Cuando venga el Señor, nos lo recompensará todo con cosas eternas y gloriosas. Así que no debemos dejar que nuestros corazones sean robados por las posesiones mundanas como la gente del mundo. Para salvar nuestras almas, el Hijo unigénito de Dios murió en lugar de pecadores como nosotros. Derramó toda su preciosa sangre para salvarnos. ¿Qué vamos a escatimar por ese Señor? Ahora el Señor es mi todo. Entonces Dios también nos da cosas aún mejores. En Romanos capítulo 8, versículo 17 dice: recibiremos gloria con Dios. Para recibir gloria con Dios también debemos sufrir con Él. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Mientras tenemos vida cristiana, el sufrimiento y tribulación presente que recibimos son momentáneos, pero la gloria que se da por medio de ello es eterna. El sufrimiento que recibimos por el Señor es momentáneo, y la gloria que se da como recompensa es eterna. Por eso hay tantas promesas en la Biblia, así que no debemos dejar que nuestros corazones sean robados por las cosas vanas de este mundo y vivir cobardemente. Debemos vivir de manera espléndida y valiente e ir ante Dios. Oremos juntos. Dios Padre misericordioso, te damos gracias por habernos salvado, santificado y distinguido que vivíamos alejados de ti, siguiendo los deseos carnales y persiguiendo las vanidades del mundo, y por permitirnos ahora vivir en obediencia para tu voluntad y tu gloria dentro de la iglesia donde obras junto a nosotros redimidos por tu preciosa sangre. Ayúdanos a poder vivir el resto de nuestras vidas para tu voluntad y tu gloria, sin que nuestros corazones sean cautivados por las vanidades del mundo, sino solamente según tu santa voluntad y tus santas promesas, para que podamos estar ante tu gloria que vendrá pronto. Te pedimos que nos guardes con tu palabra y poder, que nos uses a todos preciosamente según tu voluntad, y confiamos fervientemente en ti para que solo tú recibas la gloria entre nosotros. Guía a nuestros hermanos para que hasta tu venida podamos vivir solamente para tu voluntad y tu gloria, únicamente dentro de tu palabra y tus promesas. Oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.